Hemos venido estudiando esta sección en los capítulos 8 y 9 de Mateo, que nos hablan de las obras poderosas de Cristo que lo certifican como Rey. Son 9 milagros, como ustedes saben, divididos en 3 secciones, y cada una finaliza con una enseñanza de lo que significa ser un seguidor de Cristo. En nuestro último estudio, finalizamos la segunda sección de milagros con la segunda enseñanza que nos habla del maravilloso llamado de Jesús a salvación a través de conocer cómo fue Mateo llamado por Cristo para que lo siguiera y para ser uno de sus discípulos. Y aquí aprendimos que en el llamado de Cristo a salvación, Él toma en primer lugar la iniciativa, lo hace de manera eficaz, es dirigido a los pecadores, proclama arrepentimiento y el resultado es una vida transformada que comparte con otros de Jesús. El relato de hoy está en medio de esta enseñanza y el séptimo milagro. Y nos puede parecer que Mateo lo metió a la fuerza, porque en el versículo 14 vemos una palabra, o el versículo 14 comienza con la palabra entonces, mostrando que unos discípulos de Juan se aparecen de un momento a otro y además le hacen una pregunta que al parecer no tiene relación con lo que estaba sucediendo. Pero nada es coincidencia o improvisado en la palabra de Dios. De hecho, estos versículos complementan la sección anterior. La pregunta hecha por los discípulos de Juan sobre el ayuno es motivada en parte por la participación de Jesús en la cena que había organizado Mateo. Al parecer, no solo los fariseos se enteraron de que el Señor estaba comiendo con los publicanos y con los pecadores de la época. Y como vimos, cuando el Señor come con los despreciados de la sociedad en ese entonces, estaba mostrando que el reino de Dios no es para los que se creen justos como la clase religiosa de la época, sino para los que saben que son pecadores y que se arrepienten. Y esto debió despertar muchas preguntas de diferentes personas y en diferentes aspectos, y por eso los discípulos de Juan le preguntan al Señor por el ayuno. El Señor aprovecha esta pregunta y no solo la responde, sino que presenta una extraordinaria enseñanza con respecto a la nueva realidad que Él como Rey iba a establecer. Y la nueva realidad es que Cristo, como el Mesías Rey, iba a establecer un nuevo pacto que era superior al antiguo. Lo viejo ya no podía existir y tenía que ser reemplazado. Las viejas formas y tradiciones del judaísmo ya no podían continuar. Y acompáñame una vez más al versículo que leímos en la lectura bíblica, en Hebreos capítulo 8, vamos a leer versículos 1 y versículo 13. El libro de Hebreos es un libro fascinante que se escribe específicamente a los judíos para mostrarle la superioridad de Cristo, para mostrarle que Cristo es superior sobre absolutamente todo. Y en Hebreos 8 vemos que Cristo es un mediador del pacto. Y mire cómo comienza. Leamos por ahora el primer versículo. Dice el primer versículo de Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí el autor dice que el punto principal, y esto quiere decir que el escritor de Hebreos llegó a su mensaje central. ¿Y cuál es el mensaje central? Que tenemos un sumo sacerdote superior, un mediador completamente superior. Jesucristo, quien es el cumplimiento de todo lo que fue prefigurado por medio de símbolos y sombras en el Antiguo Testamento, ahora vino a establecer un nuevo pacto. Y eso es lo que termina diciendo la conclusión en el versículo 13. Vaya rápidamente al versículo 13 de Hebreos 8. Miren lo que dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, Con la venida y con la obra de Cristo se va a establecer una nueva realidad. Y en estos versículos el Señor hace una declaración, o hace su primera declaración clara y directa de que Él iba a romper con el judaísmo contaminado de su época y que Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. El tema central de estos versículos en Mateo no es el ayuno. Bueno, ya el Señor habló de eso en Mateo capítulo 6. Esta sección es muy importante porque nos muestra que el Señor no era un maestro más del judaísmo, sino que Él era la piedra angular donde todo el edificio de Dios iba a ser levantado. Por eso
hoy vamos a estudiar dos razones de la superioridad de Cristo que permiten el establecimiento de un nuevo pacto. Dos razones, bueno, de la superioridad de Cristo que permiten el establecimiento del nuevo pacto. Y la primera razón es que Cristo es superior a las tradiciones de los hombres. Esa es la primera razón que permite el establecimiento del nuevo pacto. Cristo es superior a las tradiciones de los hombres. Los acontecimientos en estos versículos también se encuentran en Marcos y en Lucas. Pero en Marcos, capítulo 2, es la gente la que pregunta por qué los discípulos del Señor no ayunaban. Y en Lucas son los mismos fariseos que estaban en la cena con Mateo los que preguntan por qué los discípulos del Señor no ayunaban. En un sentido, esto no contradice o no nos muestra que hay un error en la palabra, pero en un sentido la pregunta viene de toda la audiencia que estaba con el Señor en ese momento. Puede que Mateo se centre en los discípulos de Juan para mostrar las diferencias que había entre el ministerio del Señor y el ministerio de Juan. Porque sabemos que aunque la predicación de Juan y del Señor Jesús era muy similar, los dos predicaban el arrepentimiento, el estilo de vida austero en el desierto de Juan pudo sorprender a sus discípulos al saber que el Señor estaba comiendo con un publicano, con un pecador como Mateo. Y el asunto que les inquietaba a los discípulos de Juan era con respecto a ayunar. Ellos se preguntaban, dice ahí en el versículo 14, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, era un mandato ayunar, pero ¿sabe cuándo? Solamente un día, el día de la expiación. Y eso está en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31. Era un mandato ayunar, pero solo un día, el día de la expiación. También vemos que se ayunaban en otros momentos, pero no como mandato. Se ayunaba en los aniversarios de grandes tragedias nacionales y durante épocas de crisis. Si usted lee el Antiguo Testamento y cuando se proclama ayuno, ¿cuándo pasa? Cuando, por ejemplo, un ejército invadía, una nación invadía a Israel. ¿Y por qué lo invadía? Porque el Señor permitía eso por el pecado de Israel. O sea, el ayuno se daba ¿cuándo? Cuando el pueblo estaba pecando. De hecho, se ayunaba el día de la expiación, porque ese día, el día de la expiación, el pueblo se humillaba ofreciendo sacrificios por los pecados del año anterior y pedía perdón. Y esto indicaba que el ayuno tenía un componente de profunda tristeza al confesar el pecado. Ese era el objetivo del ayuno: arrepentimiento y confesión de pecado. Y es que cuando estudiamos la palabra y cuando estudiamos este tema del ayuno, bíblicamente, el ayuno, aparte de algún duelo como fuente que lo induce, no tiene sentido. Bíblicamente no tiene sentido. Porque el ayuno, escúcheme bien, no es un fin en sí mismo. El ayuno es una respuesta, no es un incentivo o un medio para alcanzar algo. ¿Listo? Es una respuesta, no un incentivo o un medio para alcanzar algo. Pero ¿qué vemos aquí con esta declaración del Señor Jesús y con esta declaración de los discípulos de Juan? Que la clase religiosa de la época de Jesús había tergiversado el ayuno y lo había convertido en una de las 3 expresiones religiosas más importantes para ellos, junto con el dar limosna y la oración, que eso lo está también en Mateo capítulo 6. Ellos pensaban que el ayuno traía ciertos beneficios, pero que sobre todo ayunaban, y lo vemos ahí, para mostrar su falsa espiritualidad, para mostrar su falsa piedad. Y por eso el versículo dice que los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban muchas veces. Se sabe por documentos históricos que usualmente ellos ayunaban en el primer siglo los lunes y los jueves de cada semana. Y es por esa razón que algunos autores, algunos comentaristas han propuesto que el banquete en la casa de Mateo sucedió uno de estos 2 días. Y esto explica por qué apenas Jesús salió, se le acercó la gente a preguntarle, bueno, ¿y usted por qué anda comiendo si debería estar ayunando? ¿No es que usted es un maestro, una persona espiritual? Ellos habían tergiversado el significado del ayuno y lo habían convertido en un aparente mandato. Y quien lo hacía para ellos era una persona espiritual. Y quien no lo hacía estaba re mal, estaba súper mal. De hecho, el Señor corrige la perspectiva equivocada del ayuno en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Eso fue una predicación que hicimos hace algún tiempo y si usted está interesado ahí puede mirarla. Pero lo que nos damos cuenta es que al parecer los discípulos de Juan habían caído en el mismo error que los fariseos y por eso cuestionan que los discípulos no ayunaran como norma general.
Pero lo que nos muestra esta pregunta es algo mucho más importante. Y es que estos rituales externos, como el ayuno, se habían convertido en la esencia de su religión. Se había convertido en lo que era realmente importante practicar. Y un poco lo que realmente están diciendo ellos con esta pregunta, le están preguntando al Señor Jesús es, ¿cómo es que no haces lo que nosotros hacemos? ¿Cómo es que tu religión es tan diferente a la nuestra? ¿Por qué ustedes no observan nuestras regulaciones y nuestras tradiciones? Pero este cuestionamiento obviamente no era del todo cierto, porque seguramente Jesús y sus discípulos se ayunaban cuando había que ayunar, que era el día de la expiación. Y cuando lo hacían, como vemos en Mateo capítulo 6, no lo declaraban al público, sino que lo hacían en secreto, ¿recuerda? Esa era la instrucción. El Señor, vamos a mirar, que responde la pregunta de por qué ellos no ayunaban, mostrando una analogía sobre el matrimonio, en donde describe cómo su presencia es como una fiesta de matrimonio, en donde hay celebración y no lamento. Él dice en el versículo 15, Jesús les dijo así, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En aquella época, cuando había un matrimonio, los invitados llegaban, pero la fiesta no empezaba sino hasta que el novio llegara. Y una boda era un momento increíble de celebración, tanto así que ¿sabe cuánto tiempo duraba? 7 días, una semana entera de fiesta celebrando el matrimonio de 2 personas. Y de hecho, en un matrimonio los invitados estaban libres de algún deber religioso durante ese tiempo. De hecho, el ayuno para las novias se les quitaba si el matrimonio era cercano al día de la expiación. Cristo dijo que tal como sería inapropiado esperar a que los invitados de una boda ayunaran, del mismo modo era inapropiado que sus discípulos ayunaran. Jesús, ¿quién es en esta historia? El esposo. Y sus discípulos son los que están de bodas, los invitados que esperan celebrar con él mientras estuviera presente. Y lo que Jesús les está diciendo es esto: miren, que yo esté aquí es una boda, que yo esté aquí es una celebración, es un momento feliz. Y por eso no pueden esperar que mis discípulos, que mis invitados se lamenten cuando están en un banquete de bodas. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. Pero la implicación clara de lo que el Señor les estaba diciendo a la clase religiosa del momento es que además de decir que no hay por qué lamentarse sino celebrar, la clara implicación de esta teología es que la presencia de Cristo abre una nueva realidad de gozo por la venida del reino, porque el Rey había llegado. Y eso era parte de la predicación de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerda? Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, está aquí. Jesús, nuestro Señor, usa el gozo de una boda como una metáfora de la aparición del reino mesiánico, identificándose él como esposo. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 2. Mateo capítulo 22, versículo 2. Dice así Mateo 22, capítulo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es el rey? Es Dios. ¿Quién es el hijo? Es Cristo. Y todo esto, esta parábola de la fiesta de bodas, es una metáfora, es una parábola, es una ilustración de cómo nuestro Señor vino al mundo y fue rechazado. Y después usted va a leer la parábola entera. Pero el punto que quiero destacar aquí es ese. ¿Quién es Jesús? Es el esposo quien permite el reino de Dios. Y mire más adelante, Mateo 25 también, capítulo 25, versículos 10 al 13. Mateo 25, versículos 10 al 13. Dice así: pero mientras ellas iban, y esta es la parábola de las 10 vírgenes, mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto
nos está hablando de la segunda venida del Señor y muestran o ilustra el mismo Señor Jesús cómo Él es el esposo que espera al final a una boda con su iglesia. Por eso es que el Señor defiende a sus discípulos de no participar en estos ayunos, dado al momento específico de la historia redentora. En otras palabras, y aquí llegamos al punto, lo que les está diciendo el Señor a estos hombres es que sus tradiciones religiosas no los dejaban ver la increíble realidad de que el Mesías había llegado. Y dado que el Mesías es superior a estas tradiciones, no hay que lamentarse. No hay que lamentarse y mucho menos esperar que sus seguidores siguieran todas las tradiciones judías. Los fariseos, ¿qué hacían? Predicaban una religión de rituales, una religión de lo externo, una religión de obras destinada a promover la justicia propia. Todo esto estaba en contraste diametral con la verdadera religión que trajo Jesús, que era una religión de relación con Dios, del cambio de corazón, de gracia y fe en Jesús, no de ley ni de obras. No de ley y de obras. Pero nos falta analizar algo más en este versículo. Y es que el Señor sí dice que habrá un momento cuando se va a ayunar. ¿Y cuándo es? Dice ahí. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Esa palabra quitado connota la idea de una remoción violenta y no deseada. Y apunta a la muerte o a la futura muerte de nuestro Señor Jesús. En ese momento, el ayuno por el duelo de no tener al Señor sería apropiado. Y por eso dice, ¿y entonces qué? Ayunará. Pregunta, ¿será que estamos en ese momento? ¿Será que estamos en ese momento? ¿Cuál fue este periodo? El periodo del momento de la muerte de Jesús hasta su resurrección. Y como nos damos cuenta por el relato de los evangelios, hubo mucho lamento y tristeza en esos días. Pero cuando el Señor resucitó, ya no habría por qué lamentarse ni ayunar. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado prometió estar siempre presente con su iglesia, con sus discípulos. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. El Señor prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, en esta sección, el Señor no solo exhorta con respecto a la equivocada tradición del ayuno que se practicaba en aquellos días, sino que nos enseña la increíble verdad de la superioridad de Cristo sobre cualquier tipo de tradición religiosa. El error en el que cayeron los discípulos de Juan es un error en el cual puede caer cualquier creyente. Porque como creyentes debemos entender que Cristo es superior a cualquier práctica, a cualquier tradición, a cualquier costumbre religiosa. Cristo no puede ser igualado. Cristo no puede ser cubierto por ese tipo de prácticas religiosas. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice así Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así como los discípulos de Juan, en la iglesia de Colosas, al parecer, se habían metido unos falsos maestros que proclamaban que había que hacer algo más para alcanzar la completa espiritualidad. Y esto es un punto muy importante, hermanos, porque cuando alguien dice que se deben agregar ciertas prácticas para lograr una verdadera realización espiritual, se equivocan rotundamente. Esto es muy atractivo, ¿y sabe por qué? Porque esto apela al orgullo de las personas.
y coloca el esfuerzo propio como la razón por la cual se puede lograr el cambio. En este caso, cuando tratamos de añadir algo a Cristo, la suma significa resta. No se puede sumar a Cristo sin restarle su lugar exclusivo en la creación y en la historia de la salvación. Todo sistema que no tiene en el centro a Cristo ni le quiere dar el honor es algo hueco, vano, ilusorio y no sirve para nada. No sirve para nada. En Cristo, como dice Colosenses, estamos completos. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Él es la cabeza de todo, Él es soberano sobre todo. En Cristo estamos completos, en Cristo estamos suficientes, somos suficientes. Cristo obviamente es superior a cualquier tipo de tradición, Él mostró su superioridad ampliamente. Y eso abrió una nueva realidad del reino de Dios y mostró que Él es el único que podía establecer el nuevo pacto, el único. Y parte de ese nuevo pacto es que ahora el Señor está con nosotros siempre, hermanos, siempre. ¿Y cómo está Él con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Y ese es el mayor motivo de gozo que un cristiano puede tener. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Juan capítulo 14, del 16 al 18. Dice así, Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Como esposo, Cristo vino a darnos alegría espiritual. Por eso, queridos hermanos, la vida cristiana es una fiesta, no un funeral. Y no se trata, y lo hemos dicho bastantes veces, de negar las adversidades, las preocupaciones, las aflicciones, sino que se trata de entender que pase lo que pase, como cantábamos ahora, estamos bien. Estamos bien. No importa lo que pase, estamos bien. Porque nuestro futuro eterno ya está asegurado. Porque la presencia de Dios está con nosotros. Porque las pruebas son una manera de formarnos para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Solo por Cristo se pudo dar ese nuevo pacto. Y bueno, una nota al pie. El ayuno no es un mandato en el Nuevo Testamento. Eso lo vimos cuando estudiamos Mateo 6. Tristemente hoy en día la iglesia se inventa diferentes tipos de ayuno, sobre todo para conseguir algo, ¿no? Ayuno, perdón la risa, pero es que me acabo de acordar que en una iglesia ponían ayuno de panadería, ayuno de verduras, ayuno de un montón de cosas sin sentido, ¿no? Ayuno de televisión. Mire, esto es contrario a lo que enseña la Escritura, porque si quieres ayunar, hazlo, puedes hacerlo. Pero ten en cuenta que el ayuno siempre carece de sentido si se realiza por costumbre o por querer alcanzar algo de Dios. No, el resultado de un ayuno debe ser un profundo duelo, un profundo arrepentimiento por el pecado. Y esto también nos debe enseñar a todos, absolutamente a todos, que cualquier práctica cristiana sin la motivación correcta de darle la gloria a Dios, se puede tergiversar. Se puede tergiversar. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque nuestro orgulloso corazón siempre está buscando exaltarse a sí mismo. Está buscando que por nuestras obras seamos aceptos delante de Dios, y eso no es así. Recordemos siempre que Cristo es superior a cualquier tradición. Cristo es superior a cualquier tradición o a cualquier práctica religiosa. Ese es nuestro primer punto. Vamos a nuestro segundo punto, que está en Mateo 9, versículos 16 y 17. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos
y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La segunda razón que permite el establecimiento del nuevo pacto es que Cristo cumple el antiguo pacto y permite el nuevo. Cristo cumple el antiguo pacto y permite el nuevo. Para mostrar su propia superioridad, ahora nuestro Señor utiliza dos analogías que describen cómo la nueva realidad que traía el Señor no podía ser contenida por el modelo antiguo. Y la primera analogía es sacada de cuando se remendaban las túnicas en el primer siglo. Coser un remiendo nuevo sobre una túnica vieja para remendarla era una tontería. La razón es que tan pronto como se lavaba la túnica, el remiendo nuevo jalaba los hilos de la túnica vieja, desgarrándola y formaba un agujero más grande, lo que terminaba dañando toda la prenda. El mensaje de esta analogía es claro, y es que las tradiciones de los fariseos, como el ayuno que estaban diciendo que los discípulos de Jesús no practicaban, esas tradiciones no eran solo prendas desgastadas que necesitaban reparos menores, no, esas prendas ya habían cumplido su propósito. Y ahora, ¿qué necesitaban? Ser reemplazadas, no reparadas, ser reemplazadas. No había manera de que lo que enseñaba Jesús pudiera encajar con el sistema religioso del judaísmo, no había manera de que el mensaje de Cristo de santidad interna y arrepentimiento real pudiera encajar en el sistema ritualista de los fariseos. No, esa es la primera analogía. La segunda analogía del vino nuevo en odres nuevos nos muestra el proceso cuando se producía el vino y el lugar donde se almacenaba. Los odres que dicen ahí eran una especie de contenedores hechos usualmente de piel de cabra que eran curtidas y endurecidas, que se utilizaban para transportar los líquidos. Pero a medida que esas pieles envejecían, se volvían duras y quebradizas. El vino nuevo probablemente se refiere al vino nuevo que acababa de comenzar el proceso de fermentación. Y ese vino, cuando empezaba el proceso de fermentación, crecía, o sea, se colocaba una parte, pero empezaba a crecer, se expandía durante todo el proceso y necesitaba un odre nuevo que también se expandiera, no un odre viejo quebradizo. Si el vino nuevo se echaba en un odre viejo, ¿qué pasaba? Se terminaba por romper ese odre. Se rompía a medida que el vino nuevo se expandía y ambos se arruinaban, como dice el versículo, ¿no? Mire ahí el versículo 17. El vino se derrama y los odres, ¿qué? Se pierden. El vino se derrama y los odres se pierden. Y para que esto no sucediera, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo lógico que había que hacer? Como dice el versículo, se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro, ¿qué? Se conservan juntamente. ¿Cuál es el mensaje de esta analogía de parte de nuestro Señor Jesús? Obviamente esta analogía complementa a la anterior, en donde el vino nuevo representa el nuevo pacto, que no puede ser contenida por los odres viejos que representan el antiguo pacto. El antiguo pacto no puede ser recipiente para el nuevo pacto, porque no era capaz de contener las nuevas doctrinas del reino que traía nuestro Señor Jesús. El vino nuevo en odres nuevos es la presencia y la enseñanza de Jesús, y era algo nuevo y señalaba que había terminado lo viejo, era el fin de lo viejo. Ellos no podían limitarse, y lo que el Señor estaba diciendo es que no se podían limitar a la antigua religión del judaísmo, sino que el Señor estuviera ahí con su nueva enseñanza implicaba la inauguración y la consumación del reino de Dios. Algo que es importante mirar aquí, en la primera analogía, es que el vestido viejo es destruido, se rompe. Y en la segunda, no solo son destruidos los odres, sino que también el vino, ¿qué? Se derrama totalmente. De modo que la segunda ilustración amplía la primera y muestra que es imposible conservar tanto lo antiguo como lo nuevo si se mezcla. Es imposible. Ahora, muy importante aquí hacer una aclaración. Eso no significa que Cristo vino a anular el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no ha sido anulado, sino cumplido en Cristo. Y ese es el mensaje.
Y el Señor lo dejó muy claro en Mateo capítulo 5, acompáñenme ahí, versículo 17. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplirla. Para cumplirla. El Señor no vino a anular el Antiguo Testamento. La ley no estaba anulada, sino que completada en Cristo. Completada en Cristo. El Evangelio y la ley son traídos juntos solamente en nuestro Señor. Solamente en nuestro Señor. Y las dos analogías nos enseñan que el judaísmo había llegado a su límite, que debía ser reemplazado por el cumplimiento del nuevo pacto. Jesús proporciona una nueva muda de ropas, un nuevo vino para los hombres. No son remiendos para el sistema antiguo que ha de caducar y perecer, no. Vamos una vez más a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Es que este versículo ya lo hemos leído 2 veces, pero resume de alguna manera el mensaje de hoy. Hebreos 8, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Muy importante este versículo. Eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús. De hecho, también lo dijo, vaya conmigo por favor, a Juan capítulo 1. Lo estoy llevando por varias partes, pero es importante darle sustento. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16 o 17. Dice así: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De solamente Cristo, de solamente nuestro Señor Jesús. Solamente Él y nadie más que Él. Mire, el Señor no vino a anular, a abrogar la ley, sino a cumplirla y dar paso a un nuevo pacto. Su nuevo camino no tenía nada que ver con el antiguo, y el antiguo no tenía nada que ver con el nuevo. Él no traía una versión mejorada del fariseísmo, no. Él traía las buenas nuevas, el precioso evangelio, de una forma completamente nueva de creer y pensar. De eso se trata estos versículos. El vino nuevo es el nuevo pacto que el Señor trae, y no podía ser contenido en el antiguo pacto, que son los odres viejos. Este versículo no se trata, como algunos malos o falsos maestros han dicho, que habrá un vino nuevo para ti hoy. No. Se trata de la preciosa verdad de que Cristo ahora nos da un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es puesto en nuestro corazón. Y es la preciosa salvación de nuestro Señor Jesús, solo por gracia. Y es que esta enseñanza es muy importante, y fue muy importante para la primera iglesia. Porque cuando la primera iglesia inició, no se dio cuenta de todo lo que Jesús quería decir con esto. Y al principio, la primera iglesia se consideró una secta más del judaísmo. No fue sino hasta que los gentiles empezaron a ser incluidos en la iglesia que se dieron cuenta que el Señor había venido a establecer un nuevo pacto. Mire lo que dice Hechos, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Un capítulo muy importante para el creyente, porque aquí se define que el cristianismo no es una nueva secta del judaísmo, sino es una nueva religión instituida por nuestro Señor Jesús, que se fundamentaba en lo antiguo, obviamente, pero que venía a traer lo nuevo. Y aquí, Hechos capítulo 15, es el concilio de Jerusalén, el primer concilio, en donde se está definiendo esta cuestión tan importante. Y mire lo que dice Hechos capítulo 15, y por favor sígame en la lectura. Vamos a leer versículos del 1 al 20. Dice así: entonces, algunos que venían de Judea, escuche bien, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Un momento, ¿qué nos estaba diciendo aquí?
que muchos estaban diciendo que entonces había que seguir la circuncisión y las tradiciones judías para ser ¿qué? Salvos. Y Pablo dice, de ninguna manera. Y arman el primer concilio de la iglesia, el primer concilio. Suben a Jerusalén donde estaban los apóstoles y los líderes de la iglesia. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo étnico de Israel. Y mire 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, escuche bien, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso está en Hechos 10. Y Dios, versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Ese es el sello del nuevo pacto, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, escuche bien, el Antiguo Testamento, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Todos los qué? Los gentiles. 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Mire, ¿qué hizo nuestro Señor, nuestro precioso Señor Jesús? Él no trajo una versión mejorada del judaísmo, no, sino trajo el precioso evangelio de Cristo que se gana solo por la fe, solo por la gracia. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. El Señor no vino a añadirse al judaísmo, sino a mostrarnos que Él es la piedra angular que une el antiguo pacto y el nuevo pacto, en donde todo el edificio de Dios se edifica. El Señor cumplió todas las profecías que se dijeron del Mesías en el Antiguo Testamento y nos abre las puertas para experimentar el nuevo pacto, que es el sello del Espíritu Santo en los creyentes. Nos abre la puerta para experimentar ese nuevo pacto que prometía salvación y la presencia de Dios en las personas. Acompáñenme una vez más al libro de Hebreos. De hecho, el libro de Hebreos es muy importante porque muestra que ese nuevo pacto fue cumplido a la perfección. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y después me devuelvo a Hechos 4, 11, 12. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Mire lo que dice ahí. Dice: así que por eso es mediador, ¿quién? Cristo, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, o sea, de los pecados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el que hace posible eso. Y acompáñenme a otro versículo, una vez más, Hechos 4, versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y en este momento Pedro le está predicando a toda la clase religiosa del momento, porque lo habían llevado preso y le estaban diciendo: usted no puede predicar en el nombre de Jesús. Y Pedro hace un sermón increíble en donde les muestra que Cristo es el centro de toda la escritura, de todo el Antiguo Testamento. Dice ahí Hechos capítulo 4, 11 y 12: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es todo. Cristo es esa piedra angular.
El Señor no vino a añadirse al judaísmo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de esa promesa. Y bajo el nuevo pacto nos da la oportunidad maravillosa de recibir salvación solo por la fe, solo por la gracia. Solo por la fe, solo por la gracia. Nuestra responsabilidad y tu responsabilidad, si no eres creyente, es arrepentirte y ejercer la fe en Cristo, porque si no lo haces, llegará un día en que te pararás delante de Cristo, no como Salvador, sino como juez. Y Dios te juzgará. Dios te juzgará. Pero lo que el Señor estaba diciendo es que todo aquel que va en fe y en arrepentimiento, el Señor tiene perdón de pecados y el Espíritu Santo viene a morar en él como prenda, como garantía, como las arras de la herencia de la vida eterna. Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo debe ser todo para el creyente. Jesucristo puso fin a los sacrificios de la ley mediante su propia muerte sacrificial. ¿Usted por qué cree que en el Antiguo Testamento siempre se hacían sacrificios y sacrificios? Porque no había un sacrificio perfecto hasta que llegó Cristo. Porque se tenían que guardar todas las tradiciones, como el Shabbat y como otro tipo de tradiciones. Porque todas esas tradiciones religiosas prefiguraban a Cristo, pero no eran perfectas. Cristo es el único perfecto. Cristo es el único perfecto. A través del Espíritu Santo que vive en todos los creyentes, compartimos la herencia de Cristo y disfrutamos de una relación permanente e ininterrumpida con Dios. Hermanos, esto lleva a que en vez de añadir la enseñanza de Jesús al judaísmo, nuevas enseñanzas se tenían que dar, porque ahora un nuevo pueblo se iba a conformar, unos nuevos odres se iban a crear. ¿Cuáles eran esos nuevos odres? La iglesia de Cristo. La venida de Jesús resultó en la formación de una nueva institución, la iglesia, que unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, completamente nuevo, que no existía en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 16. Efesios, capítulo 2, versículo 16. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahí está hablando de la reconciliación que nos trajo el Señor Jesús entre judíos y gentiles. Jesús vino a introducir algo nuevo, no a remendar algo viejo, no. En la salvación, con el perdón de pecados que trae la fe en Jesús, Él no destruye la ley, sino que la cumple. Y esto preservaría el vino nuevo, que es la enseñanza de Jesús, en los nuevos odres, que es ¿qué? La iglesia. Ese es nuestro maravilloso Señor Jesús. Y como nota adicional, como pie de página, esto nos comprueba que aquellos grupos que se hacen llamar iglesia y que hoy en día dicen que se deben practicar las ceremonias y ritos judíos están muy equivocados, hermanos. Y hay lugares en donde entonces el pastor tiene que predicar con la kipá y con la tzitzit y un montón de cosas y tradiciones, y hay que guardar el sábado y ojo con comer mariscos y lechona. De hecho, hoy tenemos unos pastelitos bien ricos de lechona, están buenos. Miren, el judaísmo y el cristianismo no pueden hacerse compatibles, porque el ritualismo y el sacramentalismo han llegado a su fin. Los discípulos de Jesús, escúcheme bien, no están obligados a mantener las costumbres tradicionales judías, no. Intentar imponer costumbres judías al cristianismo lleva a la destrucción. Lleva a la destrucción. La obra de Cristo puso fin a la antigua dispensación. Cristo, nuestro maravilloso Señor, cumple el antiguo pacto y permite el nuevo. El cristianismo no es un ayuno, es una alegría, hermanos, porque tenemos la salvación, porque tenemos el gozo eterno. No es un llanto, sino, como decía un pastor, una canción de gozo. Así usted esté en medio de dificultades, porque no importa qué va a pasar con usted en este momento de su vida. Lo que importa es si su destino eterno está asegurado. Eso es lo que importa.
Eso es lo que importa, hermanos. Eso es lo que importa. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 14:8, si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Ya sea que muramos o que vivamos, de Cristo somos. De Cristo somos. Ese es nuestro maravilloso Cristo, a quien predicamos. Quien con su vida y muerte nos permite la salvación y un evangelio de gracia. Estemos alegres, hermanos, porque lo tenemos a Él, y tenerlo a Él es la mayor bendición del mundo. Que a pesar de lo malo, y escúcheme bien, también de lo bueno, que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Él vino a romper y a darnos un nuevo y precioso pacto.